Y bien, estamos en este nuevo encuentro de los autores de revista Caravana y en esta ocasión me encuentro con Pedro Meseguer. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy bien, gracias. Bueno, Pedro, a ver, con un pie en las humanidades, con un pie en la ciencia, vamos a hablar de eso más adelante, pero para presentarte qué digo, o sea, en el fondo, este pie en cada bando donde te licenciaste en ciencias físicas y en informática, te doctoraste además en esta línea, tomaste un máster después en escritura, en creación literaria, te has movido en ambos mundos, trabajas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España, has generado discursos escritos, tanto de ciencias como de humanidades. Tienes un cómic de difusión o divulgación, más que nada, de inteligencia artificial. Quiero hablarlo así, casi desordenado, porque precisamente creo que estar con un pie en ambas cosas produce este cierto caos, de alguna manera. No sé si es para ti así o yo lo estoy viendo así, Pedro, dime tú. No, no, caos no. A ver, mi trayectoria hasta el 2014 fue de un científico clásico, digamos. Y en el Ah, 2014, pues, como San Pablo, me caí del caballo. Yo iba a comprar cosas a Decathlon, es una tienda de deportes, sí, y sí. al lado está la escuela de escritura. Y entonces entré en la escuela de escritura a curiosear, era mayo, era primavera, y entonces encontré un ese de un curso que se daba cortito, de 2 meses y tal, y entonces me apunté en ese curso por curiosidad y bueno, y pues después hice cursos de novela, de cuento, me apunté al máster de creación literaria, todo fue. Y bueno, y un poco mi interés aquí en esta revista y tal es un poco, bueno, mostrar que la ciencia también importa. Oye, Tam- ojo, ojo aquí, Pedro, me voy a detener porque para todos quienes nos están viendo, y a veces, por mucho que sepas o que vengas de un área como la literatura, las humanidades, las ciencias sociales, pareciera que son mundos súper separados, pareciera que no nos topamos, pero no nos olvidemos que la lingüística juega una parte importantísima dentro de esta suerte de bisagra entre ambos mundos. Así que para quienes estén aquí escuchando, que empecemos a hablar de ciencia, no tendría por qué ser tan ajeno a nuestro mundo. La literatura es para todos, no es solamente para la literatura de ficción. La literatura de no ficción tiene una cantidad de catálogo impresionante. Así Sí, que ojo sí. ahí también. Sí, y la literatura de no ficción, desde luego, tiene muchos elementos de ciencia y la literatura de ficción también, y cada vez más. Es curioso, mira, hace unos meses, muy poquito, se publicó la última novela de Cormac McCarthy, El pasajero y Estela Maris, que son dos novelas gemelas, muy conectadas. Y en esas novelas hay mucha ciencia, porque no sé si las has leído, pero el padre del protagonista fue un físico atómico que trabajó en el proyecto Manhattan, de la bomba atómica y tal. Bueno, aparte de las consideraciones éticas de toda esa historia, pero aparece mucha ciencia y muchas consideraciones sobre esto. Y la hermana del protagonista del pasajero, que es la protagonista de Stella Maris, es una estudiante de matemáticas muy brillante que ha hecho y se habla mucho de los matemáticos, de los problemas que hay y tal. O sea que cada vez yo creo que la ciencia está apareciendo cada vez más en la literatura, en la narrativa. O Claro, sea, en el plano de la no ficción, la ciencia como disciplina ha entrado precisamente al servicio de la narrativa, cuando mm, nos va guiando un poco este hilo del relato y cómo transcurre algo. Pero
en particular, y vamos a bajar acá directamente y vamos a aterrizar a tu texto en Revista Caravana, Ujú. que se llama Ciencia y Ficción. Recordemos algo muy importante. Revista Caravana es una publicación que congrega a distintos autores no solamente por sus temáticas, no solamente por sus nacionalidades, sino que también por los intereses que generan respecto a sus propios escritos. Y esta revista funciona por entregas, por lo tanto, cada semana vamos a tener un número distinto. Y en tu caso, tú presentaste este proyecto llamado Ciencia y Ficción con una bajada muy interesante. A mí la primera línea de la bajada de tu introducción al texto es cómo se aproxima Borges a la mecánica cuántica. Yo amo a Borges con toda mi alma, es de mis autores favoritos, y ya con eso, y después de leer los cinco textos, tengo el privilegio de haberlos leído ya, eh, solo me queda agradecerte por el escrito. Pero quiero que tú me cuentes un poquito cómo se origina esta ciencia ficción, a qué apunta. Bueno, esto es una pregunta muy interesante. Bueno, primero comentar el paralelismo que hay entre ciencia y ciencia ficción, que no es lo mismo, ¿eh? De hecho, mi columna, yo trato de la ciencia, de la aparición de la ciencia, sobre todo en la narrativa, ¿no? Y con mucha preferencia en la narrativa de ficción, aunque también hay alguna cosa de no ficción. Sobre la ciencia ficción, bueno, es un género que yo también tocaré, pero digamos, tocaré más cosas además de ciencia ficción. Sobre el núcleo de tu pregunta, bueno, a mí me interesa mucho que toda la gente tenga acceso a la ciencia. Es una cuestión de accesibilidad. Y la ciencia a la ciencia no hay que tenerle ni miedo ni respeto. Quiero decir, es algo que, bueno, que igual no sé, que igual que todos sabemos algo de medicina, por decir algo, pues bueno, todo el mundo puede saber también algo de ciencia. No es una cosa más complicada. Y yo ahí en lo que he escrito, pues he intentado bueno, ver cómo la ciencia está presente en la narrativa y, bueno, y ver cómo hacerla accesible a toda la gente. Y esto puede ser con cualquier tipo de ciencia, quiero decir, no, en estos primeros 5 números de Caravana yo los he conceptualizado, ¿no? como ciencia pura, o sea, las ciencias puras, las matemáticas, la física, la química, pero si hay más temporadas de Caravana, pues ahí yo pienso tocar, y me siguen invitando a ellas, ahí yo pienso tocar cosas como las ciencias más aplicadas, las tecnologías, bueno, ese tipo de cosas. O sea, la invitación queda abierta. Yo dejo aquí un pin para recordarle a Giancarlo y Mauricio este momento, porque no deja de ser interesante bajar de la ciencia, como dices tú, más pura, casi como originaria, a este plano más material casi de la ciencia aplicada. Sí, Así que, como te digo, voy a dejar el pin aquí puesto para que no se me olvide y no se le olvide a ellos recordar los futuros números de Revista Caravana. En este sentido, Pedro, respecto a a las 5 primeras entregas, voy a decir los nombres para que quedemos claros. Tenemos Dinámicas Múltiples, La vida te da sorpresas, Afinidades, La ciencia más dura y Los números hablan. Tú dices que te acercaste o quisiste hacer escritos más focalizados en la ciencia pura, casi teoría dura. ujú. ¿Cómo, cómo se mueve la escritura
dentro la escritura, sobre todo de ficción, ensayística, ¿cómo se mueve dentro de este registro? ¿Cómo logras dar con una bajada que eh, sea más amena al lector? Bueno, hay un secreto muy fácil, eh, que es hablar con el idioma de la gente de la calle. Quiero decir, eh, si tú te coges un texto, por ejemplo, hay el texto de Borges que se relaciona con la mecánica cuántica y tú lo explicas, lo desmenuzas, con todo el respeto para Borges, por supuestísimo, y lo utilizas un lenguaje común, que no tiene que ser un lenguaje vulgar, sino simplemente un lenguaje común, un lenguaje que todo el mundo comprenda, pues perfecto. No sé si, no sé, creo que sí que mencioné aquí el tema de por ejemplo, el tema de los infinitos. Borges, a mí hay una cuestión que en matemáticas apareció a finales del 19, es que hay infinitos más grandes y más pequeños. Esto para los matemáticos del momento fue como una especie de como una especie de teoría de la relatividad, un romper los esquemas que tenían hasta ese momento. Bueno, pues para mi sorpresa, porque estos son temas como decir, como más de matemáticos, de cosas teóricas, pues para mi sorpresa, Borges tenía unas ideas muy claras sobre esto. Y entonces el tío tiene la, la gran capacidad, porque esto es, de escribir un cuentito, un relato breve, sin utilizar en ningún momento la palabra infinito, pero si tú lo lees y sabes lo que son los infinitos, te das cuenta que Borges está hablando de los infinitos allí. Claro. Y eso es, para mí, eso es una maravilla de que Borges consigue hacer y que, bueno, solamente gente de tan alto nivel literario es capaz de conseguir. Bueno, mira, no me quiero detener en Borges porque creo que me voy a ir a un camino donde es muy difícil que salga, pero me encantaría que esta conversación la tuviéramos después. Em, pero quiero que dinamicemos también el cómo cuando se escribe desde lo que a uno le gusta, estudia, apasiona, lo quiero poner vinculado, pese a que no es lo mismo, cómo trabajar la escritura desde esos registros, em, finalmente lo que hace es generar una suerte de apertura, de ventana, para que el lector se adentre en conceptos, en conocimientos, en inquietudes que tal vez no hubiese levantado o no hubiese tenido por su propia cuenta, su propio acceso. Y en ese sentido, tus, tus textos, que lo vamos a categorizar como de corte ensayístico, brindan esta mano, esta suerte como de bienvenida, ven, te voy a tomar, que vamos a ir a caminar y vamos a develar qué pasa dentro de la literatura. Eh, yo en ese sentido, Pedro, y esto no es ninguna pregunta, sino que es solamente unas gracias por hacer esto, porque eso corresponde al registro de la lectura dirigida, al registro de, de guiar a mentes hacia, como te digo, registros mucho más difíciles de dilucidar en un principio. Y en ese sentido, de verdad, te lo agradezco. A mí me apasiona cuando alguien genera un conocimiento, genera una apertura para otros. Y creo Ujú. que ciencia y ficción lo hacen muy bien. Y dicho esto, quiero que me cuentes un poco em,
¿cómo has podido modelar tu registro escritural en base al ensayo? ¿Por qué escoger el ensayo como esta suerte de salida al mundo de la escritura? Digámoslo en términos más formales nomás. A ver, yo un poco, yo cuando me metí en este ¿Taller? proyecto, pensé que sería bueno, a ver, en lugar de hacer un texto así más, ¿cómo decir?, más rollo, más teórico, pensé que sería bueno concretar en libros o en obras específicas, ¿no? Y entonces los registros de que los textos que yo os he mandado, pues tienen, me parece que cada número son 5 comentarios a 5 textos distintos. Y y también un poco una manía mía ha sido poner frases literales de la obra en cuestión, bueno, para que se vea que allí aparece ciencia y que está accesible y que el autor la ha pensado y que, bueno, simplemente se puede elaborar un poquito, sí, sí. Pero, a ver, mi mayor interés es hacer esta ciencia accesible a todo el mundo. Quiero decir, todo el mundo puede. A ver, por ejemplo, todo el mundo ha tenido sentimientos amorosos y todo el mundo puede hablar, puede decir alguna cosa sobre esto. Pues no sé, pues la ciencia un poco igual, ¿no? Y yo he notado que en algunos entornos la ciencia se mira con respeto, con repelús o con un poco de rechazo. Y bueno, pues no es perfectamente accesible, ¿no? Y en esa accesibilidad está precisamente la magia de hacer esta suerte de divulgación. Y para ir enmarcando y cerrando lamentablemente la conversación, quiero que me cuentes en palabras muy sencillas y muy breves de qué van las 5 entregas. Partamos con dinámicas múltiples. Ya la tenemos avanzada, pero cuéntame igual. Ok, dinámica, casi, casi no me acuerdo. Dinámicas múltiples estaba intentando trabajar los temas de física que aparecen en narraciones. Y creo que hay una, creo que no me acuerdo bien, pero creo que sí, ya me acuerdo, sí, ya me acuerdo. Es una entrada que me parece muy interesante porque hay 2 novelas que son muy buenas por sí mismas, por supuesto. A ver, son El siglo de las luces y 100 años de soledad, que van en ese orden cronológicamente y van también en ese orden en el uso de la ciencia, porque la ciencia en 100 años, en El siglo de las luces, es una construcción simbólica que 100 años de soledad mm, engrandece y explota de una manera mucho más potente. Es curioso que la ciencia en 100 años de soledad ya está, me parece que en el segundo párrafo, en el circo de los gitanos. El circo de los gitanos es el que lleva los adelantos científicos a Macondo, ¿no? Le lleva los imanes, lleva el telescopio, lleva El hielo. las lupas y al final termina llevando el hielo, sí, sí, sí. Y bueno, y a ver, y esto es una genialidad de García Márquez. Él utiliza la ciencia
no porque sea un científico, no porque le sulibelle la ciencia, no, 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 él está utilizando la ciencia de una forma muy interesante y muy aguda. Y aquí no voy a ser más explícito. Si queréis ir más allá o queréis rebatirme o cualquier cosa, tendréis que leer la entrega. Lea y conversamos posteriormente. Esa es la consigna en este momento. Y bueno, qué decir en esto, o sea, estás nombrando a dos tremendos autores, Alejo Carpentier y García Márquez. No nos olvidemos que también acá está El péndulo de Foucault de Eco Ah, y está Lágrimas en la lluvia, sí. además de cerrar con el señor Borges, que, bueno, insisto, no vamos a hablar de esto. Pero, ¿qué pasa? La siguiente parada de tu registro es La vida te da sorpresas. Y aquí, ¿qué nos encontramos? Sí, recuérdame qué obras había allá. Ah, sí es la vida, es Acá de está biología, seguro. Seda, ¿Perdona? acá está Seda, Seda. Sí, 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 retrato en sepia, amor perdurable. es biología y medicina. Sí, 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 sí. Exacto. Pues sí, sí, sí. Seda, amor perdurable. Sí, sí. Oh. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos el procedimiento Sí. y un mundo feliz. Ah, un mundo feliz. Qué maravilla. Eh, es, es, esta es una entrega muy interesante y es doblemente interesante el tema de un mundo feliz. A ver, Huxley fue un gran intelectual. Él quería estudiar medicina, pero tuvo un problema en un ojo, un serio problema, casi se queda ciego, bueno, en los dos primero y perdió la visión en uno. Y entonces decidió dejar la medicina y hacerse escritor. Pero el interés por la biología y eso se mantuvo. Y por eso, bueno, pienso yo, que por eso un mundo feliz, la entrada de un mundo feliz es eh, tan detallada en el proceso de todo todo el proceso de los embriones humanos y cómo son condicionados, etcétera. Todo eso está detalladísimo. Una curiosidad que puede ser que la gente no sepa es que un hermanastro de Huxley, porque el padre de Huxley se casó dos veces, llegó a ser premio Nobel de Medicina en el año 1960 y tantos. Y de ahí Huxley tenía ahí una rama en la familia que eran todos biólogos y médicos. Y otra curiosidad es que Wells, Herbert H.G. Wells, el de la Guerra de los Mundos, ¿sí? Pues este a este le dio clase el abuelo de Huxley, que se llamaba Thomas Huxley. Esto puede ser es también otra curiosidad. Pero que, o sea, en ese sentido, lo que nosotros nos encontramos dentro de ciencia y ficción y dentro de cada entrega, entonces, eh, es las, la suerte de socialización de qué es lo que hay, de qué es lo que hay de ciencia en cada uno de estos relatos que tú escoges para mostrar cómo se va desarrollando. Ujú, Y eso es súper, súper, súper entretenido, considerando este corpus que tú tomas para poder escribir. ujú. Así llegamos a las entregas 3, 4 y 5 que las vamos a unificar y solamente quiero comentar que básicamente lo que nos vamos a encontrar en afinidades es, no sé si hablar de química, neurociencia, psicología, si es
Ahí es como en lo que Ciudades resumimos intenté aquí. hacer algo de química. De Ya, hecho, perfecto. le cogí la palabra a una novela de Goethe que se llama Las afinidades selectivas y le cogí la palabra de ahí. Y luego vienen otras entregas de la ciencia más dura, es de geología, esto sí que me acuerdo, Sí, sí, es y de la última, geología. que es la de los números hablan, es sobre matemáticas. Y ahí entramos a la geometría y las matemáticas. Así que, bueno, quiere decir, tenemos 5 registros, 5 ciencias que parecen alejadísimas de los intereses de la literatura, pero Pedro hace la magia de recordarnos y hacernos mirar y decir, oye, aquí están, aquí estuvieron siempre, estaban delante de ustedes. Y con esa invitación, agradezco a todos los espectadores y los dejo con la puerta abierta a que entren a Ciencia y Ficción, lean cada una de sus entregas y descubran cómo se despliega este registro de forma ligera y condensadísima para mostrar que en la literatura hay cabida para todo. Así que, Pedro, de nuevo te agradezco mucho por tu tiempo y tu escritura, que, insisto, es muy refrescante. Que eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Encantado de trabajar con vosotros. Un gusto, Pedro, y dejamos entonces nuestra sesión aquí. Solo recordar la invitación a leer, recordemos que están las 5 entregas y ustedes pueden acceder a ellas semana a semana. Así que gracias, Pedro, y hasta luego. Muy bien. Un placer, un gusto.